buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, hoy era inevitable que nuestro programa se iniciara con una reflexión a propósito de dos aniversarios. Se cumplen hoy 50 años del sangriento golpe de Estado contra el gobierno legítimo, constitucional, electo de Salvador Allende en Chile. Una cosa realmente terrible, una cosa realmente monstruosa. No estoy haciendo valoraciones políticas ni ideológicas, estoy hablando de la cantidad de muertos, de la cantidad de torturados, de la cantidad de asesinados, de la cantidad de desaparecidos. Y también se cumplen hoy 22 años del salvaje atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Una cosa, unos niveles también de salvajismo pocas veces vistos en nuestra historia. Yo simplemente quiero, bueno, por respeto a ustedes, por respeto a la audiencia, yo sé que todos ustedes conocen esto de que estamos hablando. Ahora, yo quiero traerlo a nuestro tiempo. Tú sabes, cosa terrible, cosa horrenda, que hoy, por ejemplo, la gente que se autodenomina de derecha intente, bueno, hacer menos grave o aparentar que fue menos grave lo que ocurrió en Chile hace 50 años, ¿no? Hubo, por cierto, un exministro en Chile que dijo, bueno, sí, hubo víctimas, pero esas víctimas también pudieron ser victimarios, buscando pues descalificar una cosa con la otra. ¿Verdad que es terrible? ¿Verdad que es horroroso? ¿Verdad que es asqueroso? Bueno, pero es igualmente asqueroso como gente de izquierda entonces hace lo mismo, pero con la tragedia del World Trade Center, ¿no? En vez de decir que fue una salvajada, que fue un crimen brutal, ¿no? Dicen, bueno, porque es que tú sabes que el pueblo palestino y los pueblos árabes también fueron agredidos y también fueron bombardeados y es su manera de responder. No vale. O sea, pongámonos de acuerdo en algo, ¿no? Nosotros los ciudadanos, nosotros los seres humanos, nosotros los demócratas, tenemos que estar de acuerdo todos en que no hay dictadura buena, ¿no? En que no hay crimen positivo, entre comillas, en que no hay masacre justificable. Entonces, eso que están haciendo hoy los tipos de la derecha con el 50 aniversario del golpe en Chile, no hay derecho. Y lo que están haciendo los tipos de izquierda, tratando de disimular la gravedad histórica del atentado brutal de Nueva York hace 22 años, tampoco se puede aceptar. Bueno, pero que quede eso como reflexión y vamos ahora a nuestro tema, a nuestra angustia, a nuestra realidad que tenemos que mejorar y que cambiar. Hoy hay una noticia muy grave en nuestro estado Miranda, aquí al ladito del municipio Libertador de Caracas, de la parte de la región capital, literalmente. Bueno, hoy agredieron a 1000 maestros, los agredieron. Sí, les aplicaron una medida administrativa que es en realidad una forma de despido indirecto, ¿no? De despido encubierto a 1000 maestros venezolanos, a 1000 maestros mirandinos. Para que nos explique exactamente de qué se trata, tenemos en línea a un maestro, a un docente, que además es abogado y que además es jubilado precisamente de la gobernación del Estado Miranda, del sector educativo de la gobernación del Estado Miranda. Me refiero al profesor Héctor Medina. Profesor Medina, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparta con la audiencia qué fue lo que ocurrió hoy con estos 1000 docentes mirandinos. Le escuchamos. Sí, buenas noches. Gracias por prestarnos esta tribuna para hacer una denuncia pública del atropello a los que son víctimas nuevamente, los docentes de Miranda, dependientes de la gobernación.
donde arbitrariamente les fue suspendida la quincena de septiembre, la primera quincena de septiembre, bajo los argumentos, como siempre lo hace la Dirección General de Educación, de cambio de modalidad de pago, cosa que no existe, porque los docentes se presentaron hoy a la Dirección General de Educación a reclamar su primera quincena del mes de septiembre, y lo que recibieron como noticia era que, bueno, habían sido suspendidos porque no sabía qué estaban haciendo ellos. Muchos de estos docentes están en las aulas dando clases en funciones administrativas o en funciones docentes con cambios de actividad. Por ejemplo, algunos son profesores en el PAE, otros en el área de orientación, otros en el área de psicopedagogía, otros en el área de computación, y bueno, fueron sacados de un plumazo bajo esa modalidad de pago de la nómina. Nos preocupa que, aunque es insignificante, pues el pago que recibimos los docentes quincenalmente no pasa a los 300 bolívares quincenales, que esto tenga efecto sobre el bono de guerra económica, que se cobran los días siguientes a la primera quincena. Entonces, ¿cómo exigirle a los docentes que acudan, ¿verdad?, a las aulas el 18 de septiembre cuando les suspendiste la primera quincena? Es un llamado a la reflexión al ciudadano gobernador, que pareciera ser sordo a los problemas de los educadores, porque hoy, inclusive en la protesta, no pudieron asistir todos los educadores suspendidos, a pesar de que fueron convocados por mensajes de texto que tenían que aparecerse ante la Dirección de Educación. Muchos, los que viven en Valles del Tuy, los que viven en Barlovento, ¿cómo se iban a personar si más costoso es el pasaje que lo que iban a reclamar de quincena? Porque bien sabemos pues que ante una suspensión de una contratación que no está siendo discutida, los docentes, al igual que todos los venezolanos, no ganamos ni siquiera para comer. Pero nos preocupa la situación que tenga repercusión en el bono de guerra económica que están próximos a pagar. Muchos de estos docentes, hay que hacer la denuncia pública también, están esperando jubilación, están en condiciones fuera de aula, en actividades administrativas, porque muchos de ellos superan los 25 años de servicio, y según la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 42, ya ganaron el derecho a la jubilación. Muchos de ellos ya la solicitaron, y lamentablemente la Dirección de Educación, la Gobernación del Estado de Miranda, se hace oídos sordos a ese clamor de mucha gente que solicitó su jubilación y no le han concedido el beneficio consagrado en la ley. Estamos conversando con el profesor Héctor Medina. El profesor Héctor Medina es docente, es abogado y es directivo nacional de la Federación Venezolana de Maestros. Desde su condición, además de educador jubilado de la Gobernación de Miranda, nos está dando esta información insólita. Hoy, o sea, este país ha sufrido una sangría de maestros. La cantidad de maestros que se han ido de la profesión de educador y los que se han ido incluso del país es realmente una hemorragia, un desangramiento. Y en este país necesitado de docentes, hoy le aplicaron una medida administrativa que constituye literalmente un despido indirecto, un despido injustificado a aproximadamente 1000 docentes. Ya nos explicaba el profesor Héctor Medina que, bueno, las posibilidades de reacción de los maestros frente a esta situación. Recuerden ustedes que Miranda es un estado muy particular, ¿no? Miranda, Hoyo de la Puerta es Miranda, pero los Valles del Tuy también es Miranda. Barlovento hasta allá, hasta la frontera con Anzoátegui, también es Miranda. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo Carrizo, discúlpenme la expresión, cómo demonios, ¿no?, un maestro que está literalmente pasando hambre del Guapo para allá, entre el Guapo y Anzoátegui, ¿no?, se va a ir a Los Teques a reclamar lo poco que es suyo? Porque es que si se lo pagan no va a tener ni siquiera con qué cancelar el costo del pasaje de ida y vuelta. ¿Ustedes me entienden lo que nos acaba, el drama de lo que nos acaba de explicar el profesor Héctor Medina? Profesor Medina, una pregunta que nace de mi corazón como padre de familia, como padre que tiene muchachos en la escuela. ¿A quién se le ocurre, a qué burócrata se le ocurre hacer una cosa de estas un 11 de septiembre cuando el año escolar supuestamente arranca el 18? Es decir, ¿de qué manera podemos entender que un gobierno esté conspirando contra sí mismo y contra el arranque del año escolar? ¿Cómo se entiende eso? Sí, ellos mismos se sabotean sus inicios de años escolares cuando saben que en la realidad no se va a dar el inicio del año escolar por parte de los educadores, porque no están dadas las condiciones ni en la infraestructura escolar ni en los salarios de los educadores.
no ganamos ni siquiera para llegar a las escuelas, no ganamos ni siquiera para comer. Hay maestros que se desmayan en las escuelas porque los programas PAE y SENAE son insuficientes, no llegan a la mayoría de las instituciones educativas, y entonces el mismo gobierno de Miranda, que ya en varias ocasiones lo ha aplicado, este fulano cambio de modalidad de pago, donde le retienen el sueldo al educador y supuestamente lo tienen en las cuentas de la gobernación. Pero si esto fuera cierto, entonces la directora de Recursos Humanos, de Gestión Humana, debería depositar mañana, porque los docentes, sobre todo de los altos mirandinos, se apersonaron el día de hoy. Y ella salió a lavarse sus manos, como siempre está acostumbrada la directora de Gestión Humana, a decir que la responsabilidad es de los directores. No, la responsabilidad no puede ser la de los directores. A lo mejor los directores pudieron haber hecho una caracterización de lo que está pasando en sus instituciones educativas, pero lo cierto es que muchos de estos docentes que fueron suspendidos en su salario tienen matrícula, porque el hecho de que uno sea profesor de computación, de orientación, dicen está fuera de aula. No, yo sigo teniendo alumnos y matrículas en aula. El hecho de que estés en funciones de orientación, igualito atiendo estudiantes. Entonces no puedo entender en la cabeza de qué analista se le ocurrió reflexionar de que esos docentes no tenían matrícula. Y entonces al no tener matrícula, ellos por la mayor facilidad le suspenden el sueldo. ¿Dónde están los supervisores? Los supervisores deberían estar acompañando ahorita a sus educadores, pero lamentablemente como tenemos supervisores a la carrera y no de carrera, porque los supervisores de antes se ganaban por concurso, se ganaban por mérito, no como ahorita que se designan a dedo. Entonces por eso los supervisores no van a ser solidarios porque tienen un cargo político, pero ellos deberían estar con los docentes que fueron suspendidos de sus sueldos reclamando los derechos. Nosotros hacemos, más que hacerle un llamado al gobernador que parece ser sordo a los problemas de los educadores de Miranda, le hacemos un llamado al defensor del pueblo, al fiscal general de la República. Debe mandar fiscal y debe mandar defensores del pueblo para verificar qué sucedió, por qué la directora de Gestión Humana permitió este atropello contra los docentes, porque un director puede dar una caracterización de lo que es el personal en su escuela, pero no da la orden de suspensión del sueldo. Repito. Entonces allí tiene que haber alguien responsable que pague las consecuencias que los docentes están sufriendo el día de hoy. No se puede lavar las manos la directora de Gestión Humana, que está acostumbrada a hacer este cambio de modalidad de pago para cualquier tipo de procedimiento disciplinario que ellos aperturan en la Dirección de Educación. Repito para quienes se incorporan recién a la transmisión que estamos conversando con el profesor Héctor Medina, quien es docente y es abogado y es directivo nacional de la Federación Venezolana de Maestros, porque hoy, 11 de septiembre, cuando faltan apenas 7 días para el inicio del año escolar, de acuerdo a la convocatoria del gobierno, bueno, hoy le aplicaron una medida administrativa a 1000 maestros mirandinos, 1000 maestros dependientes de la gobernación del estado Miranda, medida que constituye una suerte de despido indirecto. Profesor Medina, denos finalmente un bosquejo de cómo aprecia usted lo que pudiera ser el inicio del año escolar en ese estado, porque una precondición del arranque exitoso del año escolar es la paz escolar. ¿Hay condiciones para paz escolar en el estado? ¿Hay condiciones para paz escolar en el país? La paz escolar está en las manos del gobierno, quien ha sido sordo también en los reclamos de los educadores, que estamos desde el mes de enero, desde el 7 de enero estamos en la calle reclamando la firma de la tercera convención colectiva. No puede ser que nosotros el último aumento salarial lo recibimos en marzo del año 2022 y de allá para acá solo la bonificación del salario a través de bonos de la patria, a través de incremento del cestatique. Las condiciones en las escuelas, un porcentaje muy mínimo, menos del 5% de las escuelas a nivel nacional fueron reparadas durante el mes de agosto. Hay escuelas emblemáticas en el municipio, como por ejemplo la escuela Miguel José San en San Antonio de los Altos, que no recibe un cariño del Ministerio de Educación. El año pasado mandaron a través de las Bricomiles a hacer un trabajo que no fue de calidad, un trabajo que hasta denuncia la policía tuvo porque se robaron unos materiales de la institución educativa y hasta las personas estuvieron detenidas en la Policía Municipal de Los Ángeles.
Y este año el personal ha elaborado cartas para tratar de hacerla llegar a los ministros de infraestructura, la ministra de Educación, pero lamentablemente los indolentes supervisores que tenemos en el municipio no escuchan el clamor. Hay unas escuelas que han sido reparadas, pero muy mínima la atención del gobierno a las escuelas, tanto en el municipio de Los Ángeles como a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos de problemas de infraestructura, cuando hablamos de problemas de servicios públicos, las escuelas no tienen agua, las escuelas no tienen luz, las escuelas no tienen internet. Y cuando hablamos mucho más grave de la condición del docente que estuvo trabajando 1 o 2 días el año pasado porque no tenía para cómo llegar a la escuela. Y aquí los supervisores hicieron la vista gorda y prefirieron mandar a trabajar a los docentes 1 o 2 días, como lo dijo la ministra, y 3 días que fuéramos a hacer emprendimiento. Nosotros los docentes queremos trabajar en nuestras aulas, porque para eso estudiamos, para eso tenemos vocación, pero necesitamos las condiciones mínimas que nos garanticen la seguridad social a nosotros y a nuestros familiares, inclusive a nuestros estudiantes, que lamentablemente el gobierno no ha sabido dar respuesta. Por eso cuando me preguntan, la paz escolar está en manos del gobierno, el inicio del año escolar, que todavía a la presente fecha no hay una versión oficial, nadie sabe cuándo se inicia el año escolar con estudiantes. Sí sabemos por ley, por contratación colectiva, que lo empezamos el primer día hábil, es decir, sería el día 18 que nos tengamos que incorporar a las aulas de clases, pero yo creo que la clase la vamos a dar en la calle, porque no podemos llegar a nuestras escuelas. Fíjense el atropello que la Dirección General de Educación, a través de gestión humana, hizo contra los docentes de Miranda. ¿Cómo estos docentes van a llegar el día lunes a sus escuelas cuando no recibieron su remuneración de la primera quincena? Y lo más seguro que tampoco reciban la asignación por el sistema PATRE a través del bono de la paz. Entonces, el gobierno es el responsable, él mismo se sabotea. Será para después decir que no tiene dinero, que esto y que el otro, él mismo se sabotea el inicio del año escolar. Porque medidas como las que aplicaron hoy en la gobernación del Estado Miranda son inaceptables. Profesor Medina, a todos los venezolanos. Profesor Medina, queremos agradecerle enormemente que nos haya regalado estos minutos y que haya puesto a nuestra audiencia en contexto de qué es lo que ocurrió hoy con los maestros mirandinos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Aló. Bien, era la palabra del profesor Héctor Medina, docente, abogado, directivo nacional de la Federación Venezolana de Maestros y conocedor profundo de lo que ocurre con los maestros adscritos a la gobernación del Estado de Miranda, porque él mismo es jubilado de esta gobernación. Cuando son las 8:14, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Y volvemos. Ya tengo por eso. Perfecto. En la Voz de América somos tu fuente de información internacional. Aló. Ingresa en tu móvil o Prende.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. VozDeAmerica.com. Chumo Torrealba, la fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora cambiamos drásticamente de tema. Se produjo la semana pasada una reunión muy importante, una reunión de representantes de organizaciones ciudadanas, de organizaciones civiles, de organizaciones no gubernamentales de todo el país, con un grupo de la Unión Europea. Este grupo se denomina GRULAC y hubo un intercambio importante. Subrayo importante porque algún maestro mío de hace muchísimo tiempo insistía en recalcar que los valores dominantes son los valores del grupo dominante, y en nuestro país tenemos desde hace 25 años a un grupo dominante cuyos valores predominantes no son el diálogo, no son el respeto mutuo, no son el intercambio respetuoso de ideas, sino son el ordeno y mando. Entonces no es extraño que incluso gente que se dice demócrata, que se dice de oposición, termina incorporando esos antivalores del grupo dominante. Por ejemplo, el rechazo al diálogo.
como mecanismo para garantizar la convivencia social y para promover la construcción de pactos de convivencia entre los ciudadanos o el respeto a los pactos de convivencia entre los ciudadanos. De allí la importancia que para mí tuvo esta reunión que se produjo la semana pasada entre el GRULAC y estas organizaciones de la sociedad civil. Una de las personalidades que asistió a esta reunión fue la profesora Colette Capriles y la tenemos en línea en este momento. Colette Capriles, como ustedes saben, es una de las voces más representativas del Foro Cívico Venezuela. Colette, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbo. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia, en primer lugar, qué es el GRULAC. Y en segundo lugar, ¿cuál fue la naturaleza de ese intercambio entre el GRULAC y estas organizaciones de la sociedad civil venezolana? Buenas noches, te escuchamos. No, buenas noches, muchísimas gracias por tenerme. Rápidamente sí, debo insistir en que el GRULAC es un grupo de diálogo, de conversación, de concertación, de intercambio que tienen 33 países de América Latina. Al presentarlo creo que mencionaste la Unión Europea, pero justamente sí, hay que insistir en que se trata de un grupo latinoamericano, regional, sí, latinoamericano, que incorpora de manera bastante representativa, ¿no?, la fuerza de gobierno que están hoy en el poder en toda América Latina. Y por lo tanto es un foro que es muy interesante porque es un foro básicamente de conversación, de intercambio, de reflexión, diría uno. Por supuesto, todas estas iniciativas van conectando con otras de tipo comercial o de tipo político, etcétera, pero esencialmente es un foro para la conversación entre estos mismos países, por lo cual es bastante inusual que un grupo como este se reúna formalmente, porque muchos de sus miembros se pueden reunir con miembros de la sociedad civil venezolana o con actores políticos como embajadores que son, pero en esta ocasión se trató de una reunión formal, digamos, del grupo con miembros sí, del Foro Cívico y también, muy importante, con las autoridades rectorales de la Universidad Central de Venezuela. A esta reunión asistieron el rector Rago y los vicerrectores, las secretarias, y fue una oportunidad muy, muy buena para redefinir, digamos, entrar en contacto para definir campos de trabajo que puedan desarrollarse entre iniciativas, instituciones de la sociedad civil y estos gobiernos, y de alguna manera contribuir a que las relaciones que estos gobiernos tienen con Venezuela también obedezca a una visión más amplia de lo que está pasando en el país. Que no sigamos siendo entonces el país polarizado, en conflicto permanente, que sigue en su emergencia humanitaria, cosas que están pasando realmente, pero donde también se vea que las capacidades de los venezolanos están activadas para ofrecer alternativas de trabajo, para ofrecer alternativas de política pública, para convertir incluso de nuevo a las universidades públicas en el gran centro de intercambio de ideas y en el gran centro de iniciativas en favor de la sociedad venezolana. Y que una muy buen resultado de esta relación fue precisamente oír a las autoridades de mi alma mater comprometerse con la visión constructiva que tienen que tener las universidades en la reconstrucción precisamente de las instituciones, de la educación, de la calidad de vida, de la calidad del recurso humano y de la visión de un futuro compartido para todos, ¿no? Entonces, bueno, realmente fue muy interesante. Creo que la visión de los embajadores que tuvieron la oportunidad de conversar allí, de decir algunas cosas, pues eran muy favorables al intercambio, a oír a los venezolanos. Y una de las cosas que creo que hay que desarrollar como sociedad
es verdaderamente organizarse para llevar nuestros mensajes a otros países a través de sus representantes diplomáticos y que realmente eso forme parte de la reinserción de Venezuela en el continente y en el mundo, de una manera constructiva, productiva, que pueda además abordar los problemas de la migración, los problemas de la inserción de los venezolanos afuera, los problemas del retorno cuando sea la ocasión de hacerlo. En fin, yo creo que hay un espacio muy bueno de conversación y de incidencia, ¿no? De que también en estos países vecinos uno se sorprende a veces del desconocimiento que hay de las realidades venezolanas, ¿no? Y creo que eso ha sido una gran puerta que se abrió, que de verdad invitamos además a quien tenga que decir, a quien quiera usar esos canales pues para mostrar también su voz. Colette, te agradecemos enormemente que nos hayas permitido el acceso pues al conocimiento de la importancia de esa reunión, que como tú bien dices, más que una reunión es la apertura de un camino relevante y trascendente, porque ciertamente Venezuela está bloqueada, pero no es solo el cuento que echa el gobierno acerca del supuesto bloqueo de los gringos. Estamos bloqueados por nosotros mismos en lo que es la interacción y la comunicación con importantísimas nuevas realidades que hay en el continente. Y esta reunión ciertamente puede ser una puerta para ello. Muchísimas gracias, Colette, y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por la oportunidad. Un abrazo. Otro para ti. Era Colette Capriles. Ella es politóloga, escritora y profesora venezolana. Actualmente es profesora de la Universidad Simón Bolívar y jefe de la sección de Ciencias Políticas del Departamento de Ciencias Sociales. También es columnista en varios periódicos y ocasionalmente en medios internacionales. Intentaré resumir velozmente, o mejor dicho, ejemplificar velozmente la importancia de esta reunión, de estas organizaciones, de estas personalidades de la sociedad civil y de la vida universitaria venezolana con el GRULAC, con este grupo de 33 gobiernos latinoamericanos. Fíjense, ¿por qué yo digo que estamos bloqueados? Mire, en la reciente reunión cumbre que hubo entre América Latina y la Unión Europea, Venezuela votó junto con, o sea, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro, votó junto con Cuba y la Nicaragua de Ortega, distanciándose de lo que fue la posición que en ese mismo foro tuvieron gobiernos tan importantes y tan de izquierda como el gobierno de López Obrador en México, el gobierno de Lula en Brasil, el gobierno de Petro en Colombia y por supuesto lejísimo de las posiciones que allí sostuvo el gobierno de Boric en Chile. Es decir, el gobierno venezolano, ¿no?, está bastante lejos de las posiciones que tienen en este momento en el hemisferio, en la región, en el mundo, los principales gobiernos de izquierda que están acá, porque ciertamente Ortega dice ser de izquierda en Nicaragua, ¿no? El régimen de los herederos de los Castro en Cuba dicen ser de izquierda, pero todos sabemos que eso es algo así como el museo de cera de la izquierda del siglo pasado, ¿no? Eso no tiene que ver con las realidades de la centroizquierda moderna de cara al futuro. Mucho más cerca de eso está, por ejemplo, Boric. Es más, el mismo Petro, con todos los problemas que pueda tener. Y sin embargo, el gobierno venezolano está distante de esos gobiernos que dicen ser, repito, de centroizquierda o de socialdemocracia avanzada. Y bueno, ¿qué te puedo decir de los gobiernos que están ubicados en el centro o en la derecha? Muchísimo más lejos. Pero es que la oposición también está muy lejos de estas nuevas realidades. La oposición todavía está hablando como que si existiera el Grupo de Lima. Y el Grupo de Lima no existe desde hace por lo menos 2 o 3 años. Este cuento es otro. Esta realidad está cambiando. O sea, ¿cómo tú vas a pretender promover el cambio en Venezuela cuando tus 2 fronteras más importantes, pues, Brasil y Colombia,
tienen gobiernos de signo ideológico distinto, ¿no?, al que tiene la oposición venezolana, y tú no tienes canales de comunicación con esa gente, te la pasas más bien peleando con ellos. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, repito, estamos doblemente bloqueados. Gobierno y oposición venezolano están bloqueados con las nuevas realidades que están en la región, en el continente y en el mundo. ¿Y usted cree que esto es bla bla académico? Que esto es una tesis que yo tengo para compartirla en un foro que se vaya a hacer en la Escuela de Estudios Políticos. No, hermano, esto es un tema crucial para nosotros los venezolanos, porque en este continente del cual estamos hablando, que estamos bloqueados, que oposición y gobierno no tienen acceso a lo que está ocurriendo allí, ¿no? En este continente los venezolanos están pasando trabajo, ¿ves? Familiares suyos, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, usted que me está mirando, tienen familiares que están pasando trabajo en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, por supuesto. Oh, qué desgracia, ¿no? Atravesando el infierno del Darién para llegar a Panamá, para llegar a México, para caer en manos de los coyotes, ¿ves? O caer en manos de los ejércitos particulares que tienen los carteles de la droga. Y sigue insistiendo hasta llegar allá arriba, a la frontera, al río Bravo, para rebotar en una cadena de boyas que el gobernador de Texas puso, unas boyas con cuchillos en pleno río. ¿Tú me entiendes? Entonces, mientras nuestros hermanos están en ese calvario en el continente, gobierno y oposición venezolanos tienen muy poca interacción con estas realidades que están en nuestra región. ¿Me entiendes? Me captan lo trágico que es eso, lo peligroso que es eso, y por eso mismo lo importante de esta operación de diplomacia ciudadana, que el Foro Cívico, que distintas ONG de todo el país, que la Universidad Central de Venezuela se haya sentado con el GRULAC, que es un grupo de 33 gobiernos latinoamericanos. Mira, es mucho decir, es muy importante. Repito, es una iniciativa de diplomacia ciudadana cuando la diplomacia oficial deja muchísimo que desear. Cuando son las 8:29 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos también a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Son las 8:30 minutos. Luis Salazar. Publicidad. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Durjet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Durjet, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Durjet. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Probate y Aquel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Se escucha, Se siente. llega a todas partes. Con una programación completa y de calidad. Es Radio Rumbo 670 AM. Son las 8:32 minutos.
Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos ya le vienen a hacer un gobierno con Rodríguez Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora lo hacemos con un tema extremadamente delicado. Hay una lucha en todo el planeta por acotar el espacio, por reducir el espacio de las violaciones a los derechos humanos y de la impunidad que acompañan esas violaciones. En Venezuela tenemos un problema muy serio, tenemos un proceso continuado de emergencia humanitaria, de deterioro económico y de crisis política, y todo eso va acompañado de dosis muy importantes de violencia contra los que no tienen poder. Eso no ha encontrado respuesta en las instancias nacionales de justicia, y desgraciadamente eso ha obligado a los venezolanos a buscar justicia más allá de nuestro país. Por eso lo que ha ocurrido con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, lo que ha ocurrido con la Corte Penal Internacional, entre otras instancias. Bueno, ese es el contexto de una resolución, de una sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que al parecer acrecienta, profundiza, agrava el tema de la impunidad contra los abusos. Dejemos que sea un experto en la materia quien nos ilustre a todos sobre exactamente qué es lo que ocurre con esta sentencia de la Sala Constitucional del pasado 27 de julio. Tenemos en línea al doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels, como todos sabemos, es cofundador, directivo y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, precisamente una de las organizaciones civiles venezolanas que han trabajado con más fuerza este tema del derecho a la justicia como derecho humano fundamental en nuestro país. Ali, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Buenas noches. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta decisión de la Sala Constitucional y cuál es su nivel de gravedad en esta materia? Te escuchamos. Buenas noches, muchísimas gracias. Carlos, una sentencia que va a ser pública, cuyo hecho son los siguientes. Disculpa, Ali, disculpa que te interrumpa. No sé si tienes un manos libres o algo así, pero la respuesta, la calidad de la señal... Ahora, ¿me escuchas mejor? Ahora te escuchamos mucho mejor, correcto. Ok, perfecto. Ok, no, te comentaba que se trata de una decisión sumamente delicada, porque trata de un tema tan grave como es el tema de la tortura y los malos tratos. Y voy a empezar con los hechos que son muy sencillos. En septiembre del año 2017, repito, septiembre del año 2017, es decir, hace 6 años, un abogado interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, alegando que su defendido estaba siendo víctima de tortura y de malos tratos en la sede de Interpol que queda en Parque Carabobo. Entre las muchas cosas que señala el escrito y que están en la sentencia, yo todo lo que estoy diciendo lo estoy leyendo de la sentencia, está que solamente a esta persona se le daba comida una vez al día, que esa comida que se le daba solamente, lo que se le enviaba solo le llegaba del 80%, se le quedaba en el camino el 85%, es decir, solo le llegaba el 15%. Le quitaron todos los útiles para bañarse, incluyendo hasta la toalla, el champú, útiles para afectarse, etc. Esta persona era musulmana y se le impedía hacer los rezos que el credo musulmán obliga. Además, el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán, se le tiró a la basura. Y lo digo porque este tema del Corán para el mundo musulmán es muy delicado. Si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos,
habrían ardido medio mundo musulmán por este tema. En Venezuela le botan el Corán a un detenido y no pasa nada, y lo botan en la basura. Además, esta persona se denunció que fue objeto de golpe y señaló que incluso tenía problemas para poder ir al valle y poder evacuar, porque precisamente estaba siendo objeto de tortura. Entonces, ante esta situación, el abogado de esta persona solicita un amparo constitucional de la sala pidiendo que estas prácticas dejen de ocurrir. Y 6 años después, o sea, imagínense que yo le diga, mira, una persona está comiendo una vez al día y la respuesta sea dentro de 6 años. Imagínate tú, Dios. Y a pesar de eso, entonces, ahora, 6 años después, no se decidió sobre el fondo del asunto, sino lo que se dijo es que la sala constitucional era incompetente y que debía de seguirlo otro tribunal. Entonces aquí viene la segunda barbaridad de la sentencia, porque no solamente no se actuó ante una denuncia gravísima, donde además la abogada del caso dice, y lo dice la sentencia, que este señor además temía por su vida porque le había pagado a un alto funcionario de la Fiscalía y de la Interpol de Parque Carabobo una suma de dinero, y a cambio de su libertad, y eso no había ocurrido, y él temía que entonces por denunciar eso podía poner en riesgo su vida. O sea, estamos hablando de una serie de cosas, cada una más grave que la otra, y todo eso está recogido en la sentencia. Entonces la Corte, la Sala Constitucional, en vez de decir, bueno, al menos se traslade esta persona a un sitio donde no pueda correr peligro en su vida, no, lo que se hizo es, bueno, que lo decida un tribunal. Y aquí viene, digamos, el otro elemento que es tan grave como el anterior. Y es que digo, bueno, como aquí la violación al derecho a la vida, la integridad personal y los denunciados son funcionarios públicos, entonces aquí el tribunal competente, por malos tratos, porque además, y esto es otra cosa que quisiera destacar, la denuncia que hizo el abogado fue por tortura y malos tratos, pero cuando la sala habla del caso, solo se acordó de la denuncia de malos tratos, o sea, como que el denunciante nunca hubiese hablado de tortura, cosa que se hizo y la propia sentencia lo reconoce. Lo digo para que se haya quedado de amparo que da el tribunal para no hablar de todo lo que las víctimas dicen, sino solo lo que ella cree que debe decir. Entonces, en este sentido, la sala dice, no, como eso lo hizo un funcionario público, los tribunales que conocen las acciones de la administración pública son los tribunales de lo contencioso administrativo. Y entonces este amparo lo debe decidir el Juzgado Nacional de lo Contencioso. Entonces, esto, para el que no conoce de leyes, bueno, ¿cuál es el problema? Eso es verdad. El tribunal debería ser, si son funcionarios públicos, el tribunal contencioso mismo. El tema es que estamos hablando de tortura, estamos hablando de malos tratos. Hay una ley especial que se llama Ley para la Prevención y Sanción del Delito de, ya le voy a decir el nombre completo para ser preciso, se llama Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Fue aprobada, publicada el 22 de julio del año 2013, es decir, durante este gobierno. Y esa ley dice que en el caso de tortura, artículo 32, corresponde al Ministerio Público a la investigación. ¿Y qué es este Ministerio Público el que debe investigar? Porque claro, estamos hablando de un delito, de algo penal, de naturaleza penal. No es algo de una naturaleza de los tribunales contenciosos administrativos. Entonces, no se habla, se denuncia tortura, no se habla de tortura, se habla de malos tratos. Y cuando se habla de competencia, no se habla de la competencia penal, sino de la competencia de los tribunales. Entonces, como ves, hacen todo un enredo. Y esto es sumamente delicado. Tú miras, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, imagínate que una persona vuelva a denunciar que fue objeto de malos tratos y le digan, bueno, tú tienes que acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa. El problema de ir a la jurisdicción contencioso administrativa es que para los vías de hecho, esto sería una vía de hecho, los malos tratos, eso tiene un periodo de caducidad de 180 días. En cambio, en un tribunal penal la caducidad tiene que ver con la pena, que es de 13 a 20 y tantos años. Entonces, como te das cuenta, la diferencia no es menor. Claro. ¿No? Entonces, en un caso tengo un lapso de 6 meses y en el otro caso tengo años para poder recurrir. Entonces, esto no es poca cosa, además del hecho de que un tribunal contencioso administrativo no impone pena, no puede sancionar, no puede decir, esta persona está condenada por el delito de tortura, que es lo que debería ocurrir. Entonces, eso, y con esto termino, ¿por qué es trascendente esta decisión? Porque esto debería llevarse a la Corte Penal Internacional y decir, mira, aquí está una prueba más de que ante una denuncia de tortura los tribunales, uno, no hace nada, está con 6 años, es decir, ¿quién es el competente? Y dos, aun cuando decide, lo que hace
hacen es despenalizar la acción y la convierten en una actividad administrativa en vez de un asunto penal, que es lo que debe ser. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, quien es directivo, cofundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Nos está dando una explicación, bueno, una clase, en realidad nos está dando una clase sobre un hecho gravísimo. Nos remite al origen de esta situación. Una persona que hace 7 años denunció que temía por su vida y estaba siendo torturada, y el tribunal, y por eso introduce un amparo, y tiene respuesta 7 años después. Imagínense ustedes. La respuesta que recibe es que su situación como quien infringió los malos tratos era un funcionario público, entonces eso va para el área de lo contencioso administrativo, lo cual implica, nos explica el doctor Ali Daniels, bueno, unas penas mucho menores y además unos lapsos muchísimo más largos para cualquier tipo de trámite o apelación. Ali, corrígeme, pero entiendo que un amparo constitucional no es un recurso que debe ser tramitado con celeridad y urgencia. O sea, por eso no es que existe la figura del amparo. Es así, la figura del amparo, su naturaleza es la de la urgencia, es una instancia de acción urgente, y por eso los mexicanos, que fueron los que inventaron el amparo, justamente la primera situación que alegan es que es la necesidad de una acción inmediata por parte de los tribunales. Entonces, cuando a un tribunal se le mete un amparo, de hecho la ley lo dice, que la tramitación de un amparo debe tener precedencia a cualquier otra solicitud del tribunal. ¿Ok? Y bueno, lamentablemente en este caso, el amparo se tramitó en el año 2017, y ahora es que tenemos una decisión que, como digo, ni siquiera resuelve el asunto, sino que lo remite a un segundo tribunal, que será el que tendrá que decidir. Y la pregunta es, una persona que comió una vez al día y al que solo le llegaba pues, el 15% del alimento que se le enviaba, esa persona 6 años después va a poder ser amparada debidamente. Claro. Otra pregunta que te quería hacer, ya para concluir, estamos conversando, repito, con el doctor Ali Daniels de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ese criterio novísimo de que si el torturador es un empleado público, entonces debe ser juzgado por una instancia administrativa o por un tribunal vinculado a lo contencioso administrativo, ¿eso tiene algún sentido? O sea, perdóname que ponga el ejemplo, pero pareciera que nos dijeran, bueno, y si el torturador, si la tortura se perpetró en el campo, entonces va a ser ventilado el caso a un tribunal agrario. Si lo torturaron en un autobús, entonces eso lo va a ver un fiscal de tránsito. O sea, ¿qué tipo de criterio es ese? Te lo pregunto con preocupación, aunque suene a chiste, no es chiste, es algo muy grave. Te lo pregunto con preocupación porque si esto está en una sentencia de la Sala Constitucional, esto sienta jurisprudencia. Claro, porque además se pone en manos del autor. Date cuenta que la competencia es por el autor del hecho y no por la naturaleza del hecho. Claro. ¿No? Entonces, un delito es un delito, lo haga un funcionario, lo haga una persona civil, un militar, un delito es un delito. Entonces, en este caso, lo que debió prevalecer es la naturaleza delictiva, la naturaleza penal de la acción, que como digo, está en una ley especial que además dice expresamente que esto debe caer en manos de la Fiscalía, que además debe presentar un tribunal penal, porque si uno denuncia una tortura, obviamente lo que quiere es que haya una pena. En un tribunal contencioso administrativo no puede condenar a una persona por tortura, porque eso solo lo puede hacer un tribunal penal. Pero además, si fuera entonces la acción delictiva de este caso de tortura, la pudiese cometer, no sé, un fiscal de tránsito, entonces serían los tribunales de tránsito los que los encargados. Es algo que no tiene ningún sentido. Pero justamente lo que hace, y esto es lo más grave, lo que hace es minimizar la gravedad de la situación. Porque entonces convierte algo tan grave como pueden ser los malos tratos, los tratos crueles, que es la denominación que se utiliza en la sentencia, tratos crueles, o la tortura, como algo que puede ser manejado en la vía administrativa. Cuando ya hablamos de la palabra tratos crueles o de tortura, no hablamos de sanciones de amonestación, no hablamos de sanciones de suspensión, de que yo te regaño y tú no lo vuelves a hacer, no. Cuando hablamos de tortura y malos tratos, las penas son las mínimas, son de 13 a 14 años, porque es un delito gravísimo.
Entonces no puedes hablar ahí de una sanción administrativa cuando lo único que cabe es la sanción penal y te la estás quitando porque estás diciendo que lo que pueden conocer de amparo son los tribunales contenciosos administrativos, porque además eso es lo que alargaría más la situación, porque alguien podría decir, bueno, eso es a los efectos de proteger a la persona, se ordena un mandamiento de protección a la persona y después se alargaría al tribunal, al Ministerio Público. Pero eso es lo que alarga en la situación, porque de una vez eso debería ser remitido a los tribunales penales, quienes deberían de iniciar ya las acciones de protección y, por supuesto, remitir al Ministerio Público para que investigue qué es lo que ocurrió ahí. Ali, queremos agradecerte, hermano, que nos hayas regalado tu tiempo y nos hayas permitido tener una visión bastante más completa de esta compleja, pero al mismo tiempo gravísima situación. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, salud. Ali Daniels, el doctor Ali Daniels, abogado, jurista, directivo, cofundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, explicándonos esto. Mire, para resumirlo y para ponerlo clarito, y para que se entienda el tamaño de la injusticia, ¿no? Si un ciudadano entonces es objeto de tortura por un agente del Estado, entonces resulta, dice, ese fue un funcionario público, eso va para lo contencioso administrativo, que tiene unas penas más reducidas, unas amonestaciones, no sé qué cosa, tal y cual, y unos lapsos inmensos. Pero si es el gobierno quien quiere echarle una broma al ciudadano, ¿sabes para dónde lo mandan? Por ejemplo, un sindicalista, un tipo que está pidiendo mejores salarios, un tipo que está manifestando en la calle contra el reglamento de la UNAPRE, por ejemplo. ¿Tú sabes para dónde lo mandan? Para los tribunales antiterroristas. ¿Me comprende? Bueno, agarremos ese trompo en la uña y que después el gobierno no se extrañe porque los venezolanos acuden a la Corte Penal Internacional en búsqueda de justicia, en búsqueda de equidad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe en vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, de La Voz de América. Andrea González, Voz de América, Nueva York. José Parraletti, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Chuo Torrealba, en La Fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la unión y ahora vamos con un tema también muy diferente, pero también muy importante, el tema de la solidaridad, el tema de por qué somos mejores que las fieras, por qué el vínculo entre los seres humanos es la empatía, repito, la solidaridad, el que nos importe el otro porque el otro es un espejo de nosotros mismos. Yo les he hablado aquí de un caballerito, un joven venezolano, Douglas Miguel. Douglas Miguel es un joven venezolano, tiene síndrome de Down, o presenta el síndrome de Down. Eso no ha sido obstáculo para que él sea una persona activa, productiva, colaboradora y sobre todo muy responsable socialmente. Él ha estado vinculado a los equipos de base del radar de los barrios en el suroeste de la capital y él dijo, muy jovencito, que él quería ser camarógrafo del radar y en efecto en varias ocasiones él pudo colaborar y realizar fotografías y hacer tomas en varios de los programas del radar. Bueno, Douglas tiene hoy una situación de salud complicada, muy complicada, además porque se conecta con la condición que presenta. Atender a esa condición, concretamente una patología cardíaca, implica, requiere, exige recursos muy importantes. Bueno, los activistas del radar nos hemos movilizado para apoyar, pero recuerden ustedes que los activistas del radar son precisamente personas que viven, trabajan, luchan en los barrios y su nivel de ingreso es también bastante modesto en medio de esta crisis humanitaria que nos afecta a todos. Por eso surgió una iniciativa
para auxiliar a Douglas Miguel. Por cierto, debo dar mi agradecimiento a oyentes que ya en semanas anteriores fueron solidarios con él y con su circunstancia. Pero dejemos que sea Evelyn Martínez, la coordinadora del Radar de los Barrios, que además es hermana de Douglas Miguel, la que nos explique exactamente los términos de esta iniciativa. Evelyn, gracias por atender nuestra llamada. Son tuyos los micrófonos. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta iniciativa para apoyar la recuperación de Douglas Miguel? Buenas noches, Chulo. Gracias una vez más por este espacio y sobre todo en esta oportunidad en la que, bueno, estamos organizando esta verbena de beneficio del hermano Douglas, quien, bueno, presenta varios síntomas relacionados, como bien has dicho, con esta cardiopatía, y esto debe ser corregido pues a través de una cirugía, efectivamente. Bueno, luego de algunas ofertas de solidaridad de amigos, gente que hace de repente dulces, tortas, amigos que son músicos, me dijeron, bueno, vamos a unirnos para, a lo mejor yo no tengo ahorita para ofrecer algún medicamento, algo monetario, pero bueno, a través de mi talento pudiéramos hacer algo. Entonces, bueno, te comento que Douglas el próximo lunes cumple 30 años, y él, durante todo este año, él ha dicho que quiere una gran fiesta. Entonces, bueno, esto surgió porque esta va a ser su gran fiesta. Tantos amigos se han unido de manera solidaria para hacer esta verbena y recoger pues los fondos que requerimos para la operación. Y bueno, esto va a ser el próximo 1 de octubre, y nosotros estamos pues invitando a quien desee colaborar, que pueda hacerlo, bueno, con ropa y calzado en buen estado, alimentos, porque queremos hacer una rifa de alimentos, bebidas, artículos en buen estado para vender en un colocazo que vamos a hacer ese mismo día. Estas ofertas de dulces, tortas, galletas, helados que nos han hecho llegar también. Todo lo que nos pueda ser útil, que usted no necesite, nosotros vamos a poder agradecerlo y le vamos a dar pues la utilidad necesaria, y que estos fondos lleguen pues para ofrecerle calidad de vida a mi hermano a través de esta cirugía. Esto, repito, va a ser el 1 de octubre, domingo 1 de octubre, en la calle del Carmen de Antimán. Disculpa que no capté bien la fecha. ¿La verbena va a ser el? Domingo 1 de octubre. Domingo 1 de octubre, correcto. Domingo 1 de octubre. Bueno, Evelyn, vamos a hacer nosotros acá periódicos llamados a la audiencia. Vamos a dar también los datos de a dónde pueden dirigir sus aportes, aquella cosa que pudieran donar para hacer más eficiente esta actividad. Danos de inmediato tú misma qué teléfono de contacto o qué correo electrónico podría ser utilizado para hacerte llegar esta información. Sí, bueno, a través de mi celular, 0424-165-5329. Bueno, quiero poner también a la orden las redes, Evelyn Radar, @EvelynRadar en Instagram, en Twitter. Y bueno, las del Radar de los Barrios, si así nos lo permiten todos los activistas del Radar, @Radar Barrios. A través de estas cuentas también pueden entrarnos y darle información de dónde pudiéramos buscar las cosas que deseen gentilmente donar para esta verbena a beneficio de la salud de Douglas Miguel. Perfecto, Evelyn. Muchísimas gracias por atendernos y por darnos esta información y darnos esta posibilidad de ayudar. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Digo que gracias, Evelyn, por darnos esta oportunidad de ayudar, porque recordemos siempre, cuando ayudemos, que Dios nos dio la posibilidad de ayudar en vez de estar en la delicada situación de requerir ayuda. Recordemos eso siempre. Repito, esta es una circunstancia compleja, dura, exigente, pero con el favor de Dios y con la solidaridad activa de los caraqueños, en este caso, saldremos adelante. Antes de terminar nuestro programa de hoy, quiero
expresar mi palabra de solidaridad. Hoy hablamos mucho de los maestros, hablamos mucho de los educadores, pero con un colega educador venezolano, con el doctor Javier Tarazona. Javier Tarazona cumplió ayer 800 días, repito, 800 días, subrayo, 800 días de injusta prisión, de muy injusta prisión. Javier Tarazona no es un criminal, Javier Tarazona no es un terrorista, Javier Tarazona no es un hombre violento, es un educador, es un defensor de derechos humanos, es una persona que levantó la voz para decir a tiempo, hay grupos irregulares armados en la frontera venezolana y están agrediendo a los ciudadanos venezolanos, están agrediendo a los campesinos, imagínate tú qué cosa tan grave, están instruyendo a los niños venezolanos en las escuelas venezolanas con material que lleva la guerrilla. Están intoxicando las mentes de los venezolanos, de los jóvenes venezolanos, con radios, con emisoras de radio que se escuchan en la frontera más que las emisoras venezolanas. Y dijo también, están agrediendo a los soldados venezolanos. Y aquí no le pararon a Javier Tarazona. Y poco tiempo después vimos la guerra que hubo entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y una facción disidente de la FARC, que tuvo un saldo muy lamentable de muchos soldados muertos y heridos, y incluso la vergüenza de que algunos de nuestros soldados y de nuestros oficiales fueron capturados por esos malandros, ¿no? Y los soltaron cuando les dio la gana. Todo eso se pudo haber evitado si se hubiesen atendido las denuncias oportunas y veraces de Javier Tarazona, el director de Fundarredes. Bueno, resulta que en vez de atender sus denuncias, en vez de agradecerle las denuncias a Tarazona, en vez de darle una medalla por haberse comportado como un valiente ciudadano, en vez de eso lo pusieron preso. Y ayer cumplió, repito, 800 días preso el docente, el educador, el maestro venezolano Javier Tarazona. A mí me daría vergüenza si no levantara mi voz y no denunciara esta injusticia. Cuando son las 8:59 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo Luis Salazar, a quien le damos bienvenida a nuestro equipo. Y también con la supervisión, por supuesto, de Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Tiene una visita ahí que dice Chugo.